Mi nombre es Daniel. Pasé 15 años en el ejército, en el área de logística y seguridad de convoyes. Mi trabajo era asegurar que un contenedor lleno de equipos sensibles saliera del punto A y llegara al punto B, en un país hostil, sin que nadie lo tocara. Aprendí sobre rutas seguras, sobre cómo ser discreto, sobre cómo seguir protocolos y, principalmente, sobre cómo no hacer preguntas. Mi entrenamiento militar me preparó para muchas cosas, para el peligro, para la disciplina, para la presión, pero nada, absolutamente nada en mi manual, me preparó para mi último trabajo, un trabajo donde usé toda mi habilidad no para proteger tesoros, sino para destruirlos, y me pagaban muy bien por ello. Después de dejar el ejército, abrí una pequeña empresa de consultoría de seguridad, y fue a través de ella que me encontraron. Me contactó una firma de reclutamiento de élite, de esas que tienen oficinas en Londres y Zúrich. La oferta era para un puesto de gerente de colección privada. Fui honesto en la entrevista. Le dije a la mujer de aspecto severo que me entrevistó: «Mire, señora, no entiendo nada de arte. No sé la diferencia entre un Monet y un Manet, pero sé de seguridad, de control de humedad, de logística de transporte de artículos de alto valor y, sobre todo, sé ser discreto». Ella sonrió por primera vez, una sonrisa fina que no duró ni un segundo. «Señor Daniel, nuestro cliente no está buscando un crítico de arte, está buscando un profesional. Su falta de apego emocional al material es, de hecho, una ventaja». No entendí lo que quiso decir con eso, pero entendí el salario que me ofreció. Era suficiente para jubilarme en 5 años. Acepté. Mi nuevo jefe era el señor Castillo, un nombre casi legendario en el mundo industrial, un multimillonario de la vieja guardia que había construido su fortuna en el acero, en el petróleo, en cosas reales, no en aplicaciones de celular. Era increíblemente reservado. Nadie veía su rostro en periódicos o revistas desde hacía décadas. En mi primer día, no me llevaron a una mansión. Un coche me recogió y me llevó a una zona industrial de la ciudad. Nos detuvimos frente a un galpón de concreto, sin ventanas, sin ningún letrero. Parecía un almacén abandonado, pero cuando la puerta de acero se enrolló hacia arriba, lo entendí. Adentro, no había montacargas ni cajas. Había una estructura, un cubo de titanio y vidrio a prueba de balas, del tamaño de una casa pequeña. Era la bóveda, la colección. Me presentaron al señor Castillo allí mismo. Era más viejo y más frágil de lo que imaginaba. Un hombre de 80 y tantos años, pequeño, con un traje impecable que caminaba con la ayuda de un bastón de madera oscura. Pero sus ojos eran afilados como fragmentos de vidrio, ojos que lo veían todo. «Daniel», dijo, con la voz un poco ronca por la edad, «bienvenido. Este será su dominio. Su función es garantizar que nada entre y nada salga sin mi autorización expresa, y que las condiciones aquí dentro», dijo, señalando los medidores de temperatura y humedad, «permanezcan más estables que el sistema político de nuestro país». Pasé las primeras semanas en un trabajo extrañamente tranquilo. La bóveda estaba vacía, es decir, casi vacía. Había decenas de nichos climatizados en las paredes, todos vacíos, esperando a sus ocupantes. Mi trabajo era monitorear los sistemas, revisar las alarmas y asegurar que la perfección tecnológica de ese lugar siguiera siendo perfecta. Era el trabajo mejor pagado y más aburrido que he tenido, hasta que un lunes por la mañana sonó el teléfono de la bóveda. Era él, Daniel. «He adquirido una nueva pieza, un pequeño estudio de nenúfares, de Monet. Llegará de París en 72 horas. Prepare el protocolo de recepción de nivel máximo». La operación fue compleja. Involucró un avión de carga privado, un furgón blindado y un equipo de seguridad que escoltó la caja de madera climatizada desde el aeropuerto hasta nuestro galpón. Supervisé cada paso. Finalmente, la pintura estaba dentro de la bóveda, colocada en un caballete especial en el centro de la sala. Era hermosa, incluso para un lego como yo. Los colores, la luz. Era fácil entender por qué aquello valía decenas de millones de dólares. El señor Castillo bajó a la bóveda para verla. Se quedó mirando la pintura en silencio durante un largo tiempo. Esperaba que me dijera que la colocara en uno de los nichos de la pared, pero, en lugar de eso, se giró hacia mí. «Daniel», comenzó, «ahora que nuestro primer activo ha llegado,
Necesito explicarle la verdadera naturaleza de su trabajo. Yo solo asentí. La gente, dijo, caminando lentamente alrededor de la pintura, cree que la cúspide de la posesión es tener algo. Están equivocados. Los niños tienen cosas. Los coleccionistas aficionados tienen cosas. El verdadero poder, la verdadera exclusividad, no está en poseer algo que los otros desean. Está en poseer algo que nadie más en el mundo puede tener, ni siquiera ver. Permanecí en silencio, intentando entender su lógica. No quiero ser el dueño de este Monet, dijo, deteniéndose frente a mí. Quiero ser el último dueño de este Monet, la última persona sobre la faz de la tierra en posar sus ojos sobre él. Mi cerebro de militar, entrenado para la lógica y el pragmatismo, no lograba procesar aquello. Su trabajo, Daniel, tendrá dos fases. Siempre, explicó. Fase 1. Usted encargará una réplica, la mejor réplica que el dinero pueda comprar, tan perfecta que engañaría al propio artista. Fase 2. Cuando la réplica esté lista y aprobada por mí, usted supervisará la destrucción del original. Debo haber puesto cara de asombro, porque él sonrió con sus ojos de cristal. Sí, Daniel. Destrucción. Completa. Irreversible. Tenemos una pequeña cámara allí en la esquina. Señaló una puerta de acero que yo creía que era de un generador. Es un incinerador de plasma. Alcanza los 3000 grados Celsius. No queda ni polvo. Solo el recuerdo, mi recuerdo, de que yo fui el último. Estaba en shock. Era la idea más demente, más arrogante, más multimillonaria que había escuchado jamás. ¿Destruir un Monet? ¿Por filosofía? Él pareció leerme la mente. No se preocupe, Daniel. Usted no será un vándalo. Será un sacerdote. El sacerdote de una ceremonia muy exclusiva. Caminó hasta una pequeña mesa y tomó una carpeta de cuero negra. Me la entregó. Su primera tarea. Fase 1. Abrí la carpeta. Dentro no había un contrato ni una hoja de cálculo. Había solo una única tarjeta de visita, con un nombre y un número de teléfono de una dirección en Ámsterdam. Y nada más. Contacte a este hombre, dijo el señor Castillo. Se llama Van der Molen. Es el mejor falsificador de arte del mundo. Dígale que tenemos un nuevo proyecto y que el presupuesto, como siempre, es ilimitado. Tomé la carpeta. La tarjeta parecía quemarme en la mano. En ese momento, finalmente entendí la descripción de mi cargo. No me habían contratado para ser un gerente. Me habían contratado para ser el sacerdote de un funeral muy, muy caro. El funeral de una obra de arte. Y mi trabajo era asegurar que el entierro fuera un éxito. Me quedé parado en medio de la bóveda, sosteniendo esa carpeta de cuero. Dentro de ella, la tarjeta de visita del mejor falsificador del mundo. Afuera, la pintura original de Monet, valiendo más de lo que podría soñar ganar en 1000 vidas. Y frente a mí, mi jefe, el señor Castillo, con una mirada que no admitía vacilación. Mi cerebro de militar tomó el control. Ante una orden, por más absurda que sea, no se cuestiona, se ejecuta. El por qué no era asunto mío. Mi trabajo era el cómo. Esa misma tarde, hice la llamada, desde un teléfono encriptado, instalado en la bóveda para ese propósito. El número era de Ámsterdam. Un hombre contestó al segundo tono, la voz grave, con un fuerte acento holandés. Diga, llamo de parte del señor Castillo, dije, siguiendo el protocolo que estaba en la carpeta. Tenemos un nuevo proyecto. Hubo un silencio al otro lado. ¿Las condiciones son las mismas?, preguntó la voz. Las mismas, confirmé. El presupuesto es ilimitado. Necesitaré los análisis preliminares en 48 horas, dijo. Composición química de los pigmentos, reflectografía infrarroja del boceto subyacente y un escaneo 3D de alta resolución de la textura del lienzo y las pinceladas. Y esta vez, exigiré una sesión de visualización privada con el original. El último trabajo que hice para su jefe, el Degas, tenía una capa de barniz que el análisis digital no capturó bien. No cometeré el mismo error, colgó. No hubo por favor, no hubo gracias. Era una transacción de negocios, como si estuviéramos encargando piezas para un motor. Mi siguiente tarea fue contratar a los científicos, un equipo de una empresa suiza especializada en conservación y análisis de arte. Llegaron 2 días después,
pareciendo un equipo SWAT, con maletines de metal llenos de equipos que parecían salidos de un laboratorio forense. Los observé trabajar durante casi 12 horas. Montaron un pequeño laboratorio alrededor del Monet. Tomaron micromuestras de los pigmentos. Bombardearon el lienzo con rayos X y luz infrarroja. Mapearon cada grieta, cada capa de pintura, cada hilo de la lona. Era un proceso frío, científico, que diseccionaba el alma de la pintura y la transformaba en terabytes de datos. Al final del día, me entregaron un disco duro. Todo lo que su falsificador necesita está ahí, dijo el líder del equipo, y se fueron, sin preguntar nunca por qué un coleccionista necesitaría un análisis tan ridículamente detallado. El dinero también compraba su silencio. Envié los datos a Ámsterdam, y entonces comenzó el juego de la espera. Pasaron semanas, luego meses. Mi rutina volvió a ser la de un monje tecnológico, monitoreando los sistemas de la bóveda vacía, a excepción del solitario Monet en su caballete. Cada primer día del mes me llegaba un maletín. Dentro, un pago en efectivo, un salario que me permitió saldar mi apartamento, comprar un coche nuevo, invertir. Y todo lo que tenía que hacer era asegurar que una bóveda vacía siguiera vacía y perfecta. Después de 4 meses, Van der Molen, el falsificador, se puso en contacto. La réplica estaba lista para la inspección final. Vino personalmente, trayendo la obra en una caja idéntica a la del original. El momento del encuentro de las dos pinturas fue surrealista. Yo, Daniel, el hombre que apenas sabía qué era el impresionismo, puse lado a lado, en 2 caballetes idénticos, el Monet original y su copia. Eran perfectos, indistinguibles. Caminaba de uno a otro, intentando encontrar un fallo, una pincelada diferente, una tonalidad de color que estuviera 1 milímetro fuera de lugar. Nada. El trabajo del hombre era de una genialidad aterradora. No copiaba una pintura. Parecía canalizar el espíritu del artista muerto y pintar a través de él. El señor Castillo bajó para la inspección. No dijo una palabra durante casi 1 hora. Solo circulaba alrededor de las 2 obras, examinándolas con una lupa de joyero. El silencio solo era roto por el suave zumbido del sistema de climatización. Finalmente, se detuvo y señaló el cuadro de la derecha. «Este es el original», dijo. Yo, que ya había olvidado cuál era cuál, tuve que revisar mis propias marcas discretas. Tenía razón. El trabajo de Van der Molen es aceptable, dijo Castillo, lo que imaginé que era el mayor elogio que era capaz de dar. Le pagó al falsificador, que se fue tan silenciosamente como llegó, y ahora tenía 2 Monets idénticos en la bóveda. «Es la hora, Daniel», dijo el señor Castillo, unos días después. Fase 2. Se me hizo un nudo en el estómago. Sabía lo que eso significaba. El protocolo para la destrucción era aún más riguroso que el de recepción. Tuve que ponerme un mono antiestático, guantes especiales y una cubierta para los zapatos. Ni un pelo, ni una partícula de piel podía contaminar la cámara del incinerador. Era una ceremonia que exigía pureza. Con el corazón latiendo un poco más fuerte, caminé hacia el cuadro de la derecha, el original. Tomé el marco con el máximo cuidado. La pintura era ligera, pero parecía pesar 1 tonelada en mis manos. Estaba sosteniendo un tesoro de la historia de la humanidad, y lo estaba llevando al corredor de la muerte. Atravesé el suelo pulido de la bóveda. Cada paso resonaba. Sentía los ojos imaginarios del mundo del arte en mi espalda, maldiciéndome, pero mi rostro permaneció neutro. Era un soldado cumpliendo una orden. Llegué a la puerta de acero en la esquina de la sala. La abrí. El incinerador de plasma era una cámara de cerámica blanca, impecablemente limpia. Había un pequeño pedestal en el centro. Con una delicadeza quirúrgica, coloqué la obra maestra sobre él. La imagen de los nenúfares, tan tranquila y hermosa, parecía burlarse de la violencia de lo que estaba a punto de ocurrir. Cerré la pesada puerta. Había una pequeña ventana de cristal, gruesa y a prueba de calor, que permitía ver el interior. El señor Castillo se acercó y se puso a mi lado. Miró por la pequeña ventana, a su más nueva y más breve adquisición. No dijo nada, solo observó, en silencio, durante unos 5 minutos, su despedida particular. Entonces se giró hacia mí. Su rostro no mostraba ninguna emoción, ni placer,
ni tristeza, solo finalización. Como un contable que cierra el balance del mes. «Puede iniciar la secuencia, Daniel», dijo con voz firme. Me giré hacia el panel de control junto al incinerador. Había una serie de botones y luces, pero uno destacaba. Un gran botón rojo, protegido por una cubierta de acrílico transparente. El botón que transformaría la belleza en cenizas. Levanté la cubierta de acrílico. El botón rojo pulsaba con una luz tenue. Allí estaba yo, un exsoldado, entrenado para proteger vidas y propiedades, y mi dedo estaba a 1 centímetro de un botón que transformaría uno de los mayores tesoros de la humanidad en nada más que un recuerdo en la cabeza de un viejo excéntrico. Y lo peor de todo, la parte que me atormenta hasta hoy, no sentía rabia, no sentía tristeza, no sentía nada. Era solo otro protocolo a seguir, era solo mi trabajo. Mi dedo presionó el botón rojo. No hubo una explosión, no hubo un ruido de fin del mundo, solo un zumbido agudo que subió de frecuencia rápidamente, y una luz blanca y cegadora, tan intensa que tuve que desviar la mirada, incluso a través del cristal de protección. Miré el monitor de al lado, que mostraba la temperatura interna de la cámara. En 10 segundos, pasó de 20 a 3000 grados Celsius. Volví a mirar por la pequeña ventana. La obra maestra de Monet no ardió, no se transformó en llamas y humo. Simplemente dejó de existir, se vaporizó. En un parpadeo, el lienzo, la pintura, los colores, los nenúfares, todo fue desintegrado a nivel molecular. Lo que quedó fue solo una cámara de cerámica blanca, vacía y brillando de calor. El ciclo terminó. Las luces de advertencia se apagaron. El zumbido cesó. El señor Castillo asintió una única y satisfecha vez con la cabeza. Excelente, Daniel. Limpio, preciso. Puede despachar al equipo de seguridad del transporte. Su trabajo aquí ha terminado. Se dio la vuelta y se fue, subiendo por el ascensor privado, sin decir una palabra más. Y me quedé allí, solo, en la bóveda ahora silenciosa, con el olor a aire ionizado y con el fantasma de una pintura de 50 millones de dólares. Ese fue el primer funeral, pero no fue el último. Aquello se convirtió en mi vida. Cada 3 o 4 meses, el señor Castillo adquiría una nueva obra maestra, un Van Gogh, un Cézanne, un raro Degas, y el ritual se repetía, con la misma precisión militar. Yo supervisaba el transporte, contrataba al equipo de científicos suizos, enviaba los datos a mi contacto en Ámsterdam, esperaba meses, recibía la réplica, y finalmente, presidía la ceremonia de destrucción. Me convertí en un experto en un oficio que no existe. Aprendí a diferenciar los tipos de barniz por el olor, a reconocer la tensión de un lienzo antiguo solo con el tacto. Aprendí a embalar una pintura de valor incalculable para que no sufriera ni con la vibración del aire, y aprendí a pulsar el botón rojo sin sentir absolutamente nada. El shock inicial dio paso a la rutina. Lo absurdo se convirtió en mi día a día. Me pagaban bien por seguir protocolos, y era muy bueno en eso. Dejé de preguntarme el por qué. La filosofía demencial del señor Castillo era su justificación, no la mía. La mía era mi cheque de pago, y con él construí una vida cómoda y vacía. Durante casi 3 años, el sistema funcionó como un reloj, hasta la llegada del Vermeer. El concierto era una de las pinturas más famosas del mundo, robada de un museo décadas atrás, y que se creía perdida para siempre. De alguna manera, a través de sus contactos en el submundo del arte, Castillo la encontró y la compró. La operación para traerla a nuestra bóveda fue la más compleja de todas. Involucró intermediarios, cuentas en Suiza y un nivel de sigilo que rozaba la paranoia de Estado. Pero al final, allí estaba, en el centro de mi bóveda, una obra de una belleza y un valor que hacían que el Monet pareciera un juego de niños. El protocolo comenzó como siempre. Los científicos vinieron, hicieron sus análisis. Envié los terabytes de datos a Van der Molen, el falsificador, y fue entonces cuando la primera pieza del sistema se salió de su lugar. Su respuesta llegó al día siguiente. Un mensaje encriptado, más largo y más irritado de lo normal. Daniel, decía el mensaje, recibí los datos del Vermeer, y debo decir que hay un problema serio. Los datos del escaneo son demasiado perfectos.
La reflectografía no muestra un solo pentimento. No hay un rastro de boceto, de corrección, de duda del artista bajo la capa de pintura. La estructura del lienzo es demasiado uniforme para una lona del siglo XVII. Ya he replicado 3 obras para su jefe. Conozco el trabajo de los viejos maestros. Eran genios, pero eran humanos. Cometían errores. Cambiaban de opinión. El alma de una pintura está en sus imperfecciones. Y esta no tiene ninguna. El mensaje terminaba de forma brusca. Dígale al señor Castillo que, con estos datos, puedo crear una copia bonita, pero no una réplica perfecta. Algo está mal. Parece que me enviaron los datos de una copia, no del original. Leí aquello y sentí un escalofrío. No porque entendiera las implicaciones artísticas, sino porque era la primera vez que había un fallo en el protocolo, una queja. Le llevé el mensaje al señor Castillo, y por primera vez lo vi perder la compostura. «Idiota», gruñó, después de leer el mensaje. «Ese hombre se está volviendo viejo y paranoico. Está intentando sacarme más dinero». Su calma filosófica había desaparecido, dando lugar a una ira fea y cruda. «Dígale que haga el maldito trabajo con los datos que tiene, o encontraré un falsificador más joven en China que hará el doble por la mitad del precio y sin tantas preguntas estúpidas». Su reacción fue tan desproporcionada que me sorprendió. Era la reacción de un hombre cuyo plan estaba siendo amenazado, no de un coleccionista excéntrico. Pero yo, como siempre, solo obedecí. Le pasé el recado a Van der Molen, quien, a regañadientes, aceptó proceder. Pasaron meses. La réplica del Vermeer llegó, y como siempre, era perfecta a mis ojos de Lego. Las 2 pinturas, una al lado de la otra, eran hermanas gemelas. El día de la fase 2 se fijó, el día del funeral del Vermeer. Comencé el ritual, me puse el mono, los guantes, y me acerqué a la pintura que, según la etiqueta, era la original. Pero, mientras extendía las manos para tomarla, las palabras del falsificador resonaban en mi cabeza. Parece que me enviaron los datos de una copia, y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Un impulso, una ruptura en mi propio protocolo, una curiosidad puramente profesional. Si el proceso tenía un fallo, quería verlo. Junto a mi estación de trabajo estaba el kit que usaban los científicos suizos. Tomé uno de sus instrumentos, una pequeña lupa de joyero con una luz ultravioleta integrada, algo que usaban para analizar las capas de barniz. Con el corazón latiendo un poco más rápido, me acerqué a la pintura original. Elegí un punto discreto, una esquina oscura en el fondo del cuadro, un lugar que nadie miraría jamás con atención, y coloqué la lupa sobre él. Encendí la luz UV y miré. No sabía exactamente qué buscar, quizás un tipo diferente de pigmento, una irregularidad, pero lo que vi fue mucho más simple y mucho más impactante. Atrapada, prensada entre la capa final de pintura y la primera capa de barniz, había una única y minúscula fibra. Una fibra de un azul sintético brillante, del tipo que solo existe en tejidos modernos, como los paños de microfibra que usan los equipos de limpieza. Una fibra que no tenía cómo, en ninguna realidad, en ningún universo, existir en una pintura de 300 años. Solo podría estar allí si esa capa de barniz se hubiera aplicado recientemente. La pintura que estaba frente a mí, la que el mundo creía que era el Vermeer original perdido, la obra que estaba destinada al fuego, era una farsa, era la copia, y yo, de repente, lo entendí todo. El ritual no era para destruir el original. Van der Molen tenía razón. El señor Castillo no era un filósofo loco, era algo mucho, mucho peor. Y yo no era un sacerdote, era el principal testigo de un crimen, y ni siquiera sabía cuál era el crimen todavía. Mi mano tembló por una fracción de segundo antes de pulsar el botón. Me recompuse. Era un trabajo, un protocolo. Pulsé. La luz blanca y cegadora llenó la cámara, y el Vermeer que valía cientos de millones de dólares desapareció de la faz de la tierra. Al menos, eso es lo que yo creía. El señor Castillo asintió satisfecho como siempre y se retiró. Me quedé atrás, en el silencio de la bóveda, con un secreto que me carcomía, la fibra azul, la prueba de que la pintura que acababa de incinerar era una farsa. Pero eso no tenía sentido.
¿Por qué pagar una fortuna a un falsificador para crear una réplica perfecta, solo para hacerme quemar otra falsificación? ¿Cuál era el objetivo de ese teatro caro y complicado? Mi mente, entrenada en logística y en encontrar fallos en sistemas, comenzó a trabajar. Necesitaba datos. Necesitaba entender el flujo del proceso. En los días siguientes, me encerré en mi oficina dentro de la bóveda. Tenía acceso a todos los registros de adquisición y movimiento de la colección. Empecé por el principio, por el Monet, el primer funeral que oficié. Revisé sus archivos. Eran cientos de páginas. Contrato de compra de la subasta. 50 millones de dólares. Informes de autenticidad. Y, en medio del papeleo, algo que en su momento me pareció extraño pero que ignoré, una póliza de seguro. ¿Por qué?, me pregunté. ¿Asegurarías por 50 millones una pintura que planeas destruir en unos meses? No tenía sentido, a menos que la destrucción no fuera el plan final. Seguí cavando. Necesitaba ver qué había pasado después de ese día. Después de que pulsé el botón y vaporicé el Monet, revisé los archivos financieros de la colección, y entonces lo encontré. Un documento de hacía 3 años, fechado 2 meses después de la destrucción. Era una reclamación de indemnización a la aseguradora, una de las más grandes del mundo. El motivo de la reclamación era una obra de ficción tan genial como las réplicas de Van der Molen. Pérdida total del activo debido a un fallo catastrófico y sobrecalentamiento inesperado de la unidad de incineración durante un ciclo de limpieza de rutina. Era una mentira perfecta, apoyada por informes técnicos de una empresa de ingeniería, que descubrí después también pertenecía a Castillo, y por mi propio informe de incidente, que se me instruyó a rellenar en su momento, pensando que era una mera formalidad, y al final del proceso la prueba final, un registro de transferencia bancaria. La aseguradora había pagado al señor Castillo la cantidad íntegra de la póliza, 50 millones de dólares. Me recliné en la silla, la cabeza me daba vueltas. Toda la verdad se desplegó ante mí, en toda su gloria criminal y brillante. El esquema era un reloj suizo. Paso 1. Castillo compra una obra maestra, digamos, el Monet, por 50 millones. La noticia recorre el mundo del arte. Paso 2. Asegura la obra por su valor total. Paso 3. Contrata en secreto a un primer falsificador para hacer una copia de altísima calidad. Paso 4. Lo que llega a mi bóveda, lo que yo creo que es el original, ya es esa primera copia. El verdadero Monet nunca pisa ese lugar. Probablemente se desvía en el transporte, en algún aeropuerto de Europa, y se envía a otro lugar. Paso 5. Yo, el gerente de seguridad inocente e ignorante de arte, recibo la copia A, pensando que es el original. Entonces, contrato a Van der Molen, el segundo falsificador, para hacer una copia B, basada en la copia A. Por eso Van der Molen se quejó de los datos del Vermeer. Él, un maestro, se dio cuenta de que estaba copiando una copia. Paso 6. Yo superviso la destrucción de la copia A, la primera falsificación. Paso 7. Castillo reclama al seguro. Recibe sus 50 millones de vuelta, usando mi informe como prueba de la pérdida accidental. El resultado final, el señor Castillo tiene sus 50 millones de vuelta en el bolsillo, y todavía tiene el Monet original, escondido en algún lugar del mundo. Estaba amasando la colección de arte más valiosa de la historia, gratis, y yo era la pieza central de su fraude, el testigo perfecto, el idiota útil que supervisaba el crimen sin saber qué estaba ocurriendo. Mi admiración por la genialidad del plan fue rápidamente reemplazada por un miedo helado. No era testigo de una locura filosófica, era cómplice de un fraude multimillonario, y a la gente que orquesta planes así no le gustan los cabos sueltos, y yo era el cabo suelto más grande de todos. Necesitaba más. Necesitaba saber dónde escondía los originales. Si iba a confrontarlo o a denunciarlo, necesitaba tener todas las cartas en la mano. Volví a revisar los archivos. Esta vez, los registros de logística y transporte personal del señor Castillo. Eran viajes, fletes, movimientos de contenedores. Busqué un patrón, un destino que se repetía, y lo encontré. No era una ciudad obvia como Nueva York, Londres o París. Era una dirección en una zona franca, un área de libre comercio, junto al aeropuerto de Singapur.
Hacia allí, en los últimos años, Castillo había enviado decenas de cajas. La descripción en los manifiestos de carga era siempre vaga y aburrida. Piezas de mobiliario clásico, esculturas de jardín, antigüedades. Mentira, no estaba enviando muebles, estaba enviando los originales. El Monet, el Degas, el Cézanne y ahora el Vermeer. Estaba usando los Freeports, almacenes ultraseguros y exentos de impuestos, verdaderos paraísos fiscales para bienes de lujo, como su museo secreto y particular. Tenía el mapa del tesoro, tenía la prueba del crimen y el lugar donde los cuerpos, o mejor dicho, las pinturas, estaban enterrados. Me sentí, por un instante, en control. Fue en ese preciso momento que un pequeño pop-up rojo apareció en la esquina de la pantalla de mi computadora. Era una ventana de alerta del sistema de seguridad que yo mismo ayudé a diseñar. Una alerta que nunca había visto antes. El texto era simple y aterrador. Alerta de seguridad. Acceso a archivos de logística nivel Omega detectado. Protocolo de vigilancia activado. Sujeto: Daniel. Me congelé. Mi sangre pareció convertirse en hielo. Nivel Omega. Eran los archivos a los que solo él y su jefe de seguridad global podían acceder. Eran una alarma silenciosa, un disparador. No había encontrado el secreto. Había caído en la trampa. Miré la pequeña lente de la cámara de seguridad en la esquina de mi oficina. Antes, era parte de mi sistema de defensa. Ahora, sabía que había un par de ojos al otro lado, observándome. El cazador acababa de descubrir que durante todo el tiempo él era la presa. Esa alerta roja parpadeando en mi pantalla no era una advertencia, era una sentencia. Protocolo de vigilancia activado. Sujeto: Daniel. En toda mi carrera militar y de seguridad, aprendí una cosa. Cuando el enemigo sabe que tú sabes, el tiempo para pensar se acabó. Es hora de actuar o de morir, pero estaba encerrado. Encerrado dentro de la bóveda más segura del mundo. Mi fortaleza se había convertido en mi trampa. No tenía a dónde correr, solo podía esperar. Y no tuve que esperar mucho. El intercomunicador de mi oficina, que nunca se había usado antes, sonó, y la voz del señor Castillo llenó la sala. La misma voz tranquila y ronca de siempre, pero ahora sonaba como el arrastrar de una lápida. Daniel, veo que su curiosidad finalmente ha superado su disciplina. Una lástima. Tenía grandes esperanzas para usted. Por favor, reúnase conmigo en mi sala de visualización. Ahora, la voz se calló. ¿Sala de visualización? Ni siquiera sabía que ese lugar existía. Una sección del mapa de la bóveda en mi monitor, que antes estaba bloqueada, ahora parpadeaba en verde. Era una orden. Una invitación a la guarida del león, con el corazón en la boca, pero con el rostro impasible que años de entrenamiento me dieron, caminé hasta allí. Era una puerta que siempre estuvo allí, pero que nunca tuve autorización para abrir. Se desbloqueó cuando me acerqué. Adentro no era una sala de control, era una especie de cine privado de lujo. Había un único y cómodo sillón de cuero girado hacia una pared que era, en realidad, una pantalla de altísima definición. Y sentado en el sillón, de espaldas a mí, estaba él, el señor Castillo. La pantalla frente a él no proyectaba una película, proyectaba las imágenes en vivo de todas las cámaras de seguridad de la bóveda, incluida la de mi oficina, que mostraba la pantalla de mi computadora con los archivos de logística que acababa de acceder. Lo contraté por su capacidad para seguir protocolos, Daniel, dijo sin girarse, por su discreción, por su desapego. Me ha decepcionado. Respiré hondo. El miedo estaba allí, pero la rabia por la manipulación me dio valor. ¿Protocolos?, dije, la voz saliendo más firme de lo que sentía. ¿Se refiere al protocolo para cometer fraude de seguros a escala global, usando la destrucción de obras de arte falsas como fachada? Finalmente se giró lentamente en el sillón, una sonrisa fina y divertida en sus labios. Ah, así que lo descubrió todo. El fraude del seguro, las copias, el Freeport en Singapur. Estoy impresionado. De verdad, no lo negó. Lo confirmó con orgullo. Le di un trabajo simple, Daniel, continuó. Un trabajo absurdamente bien pagado. Todo lo que tenía que hacer era no ser curioso, pero lo fue. Tiró del hilo, y ahora ha visto al tejedor. Usted es un criminal, dije. Soy un hombre de negocios.
corrigió con una calma irritante. Simplemente entendí que el valor de un objeto no está en el objeto en sí, sino en la historia que se cuenta sobre él. Y soy el mejor contador de historias que existe. Creo una historia de adquisición, luego creo una historia de destrucción. La aseguradora lo cree, el mundo del arte lo lamenta, y yo me quedo con el dinero y con la mercancía. Es el mejor negocio del mundo, y usted era una pieza fundamental en él. Yo era su testigo ocular, su coartada perfecta. Completé el rompecabezas encajando. Exactamente, dijo él, y fue excelente en su papel. Hasta ahora, sabía lo que venía a continuación, la amenaza, la eliminación. Pero, de nuevo, me sorprendió. Usted es el primero que lo descubre, dijo, analizándome con sus ojos de halcón. En todos estos años, los científicos, los guardias, incluso Van der Molen con sus sospechas, nadie nunca juntó todas las piezas. Tiene una mente para la logística y para encontrar fallos en sistemas que es notable. Lo subestimé, y un hombre como yo no desperdicia el talento. Me quedé en silencio, sin entender a dónde quería llegar. No voy a matarlo, Daniel, dijo para mi completo asombro. Eso sería poco elegante y un desperdicio. Tengo una propuesta para usted, un ascenso. ¿Ascenso? Creí que me iban a despedir, o algo peor. Este esquema con el arte es solo una de mis operaciones, dijo. Una pequeña parte de un portafolio mucho más complejo de actividades que exigen un nivel de discreción y planificación que la mayoría de la gente no posee. Y me estoy haciendo viejo. Necesito a alguien para gestionar esas operaciones. Se inclinó hacia adelante. Quiero que deje de ser el gerente de colección y se convierta en mi director de operaciones clandestinas. Ya no quemará las copias. Me ayudará a planificar los transportes secretos de los originales. Supervisará la logística de mis otras empresas alrededor del mundo. Se convertirá en mi mano derecha, el hombre que garantiza que mis protocolos se ejecuten con perfección a todos los niveles. La oferta era demencial. No me estaba castigando por descubrir su crimen. Me estaba recompensando. Ya no es el sacerdote del funeral, Daniel, dijo, con un brillo en los ojos. Le estoy ofreciendo la oportunidad de ser el arquitecto del cementerio. Lo miré fijamente, en shock. Era una elección que nunca imaginé tener que hacer. De un lado, mi honor, mi integridad, todo lo que aprendí en la vida militar. Del otro, un mundo de poder y riqueza que ni siquiera sabía que existía. ¿Y si me niego?, pregunté con la boca seca. Su sonrisa desapareció. El rostro se convirtió en una máscara de frialdad. Si se niega, Daniel, entonces vuelve a ser lo que era hace 5 minutos. Un riesgo, un error en mi balance financiero. Y no mantengo riesgos en mi balance. Simplemente, dejará de ser un problema. Su vida, su familia que cree que está a salvo en el campo, todo se convierte en una variable que debe ser eliminada para proteger el sistema mayor. Nadie encontrará nunca los cuerpos. La amenaza cuando llegó fue directa, fría y total. Me ofreció el mundo. Un mundo de poder y riqueza que ni siquiera sabía que existía. Lo único que tenía que hacer era vender lo único que todavía creía tener. Mi honor. El honor de un soldado. Soy un hombre generoso, dijo, reclinándose en el sillón. Le daré la noche para pensar. La bóveda está cerrada hasta el amanecer. Cuando salga el sol, la puerta de su sala se abrirá. Puede venir a mí con su aceptación, y comenzaremos una nueva y lucrativa sociedad. O puede intentar una estupidez. La elección es suya. Se giró de nuevo hacia la pantalla, despidiéndome, y caminé fuera de la sala de visualización, de vuelta a mi pequeña oficina. Un hombre con una elección imposible, ser un criminal o un hombre muerto, y tenía hasta el amanecer para decidir el precio de mi alma. Pasé las siguientes horas en la oscuridad de mi oficina, en el corazón de la bóveda, con el ultimátum del señor Castillo resonando en mi cabeza. El amanecer se acercaba, y con él, mi sentencia. Mi mente de estratega militar analizaba las opciones, fríamente. Opción A, aceptar la oferta. Viviría. Mi familia viviría. Me volvería inimaginablemente rico y poderoso. ¿El precio? Mi alma. Me convertiría en un criminal de alto nivel, un gerente de operaciones cuya naturaleza ni quería imaginar. Sería leal a un monstruo por el resto de mi vida. Opción B, rechazar la oferta.
Mantendría mi honor intacto por unas horas más. Y luego, desaparecería. Mi familia desaparecería. Seríamos un costo operativo en el imperio de Castillo. Una muerte silenciosa y sin sentido que no cambiaría nada. Simplemente encontraría a otro Daniel, quizás uno con menos curiosidad. Ambas opciones eran una derrota. En una, perdía el alma. En la otra, perdía la vida. Un buen soldado nunca acepta una batalla en la que todas las salidas llevan a la derrota. Crea una tercera opción. Y entonces, me acordé de él. El único elemento impredecible en todo el sistema perfecto de Castillo. Van der Molen, el falsificador. El hombre que se quejó, que desconfió, que fue insultado. No era un empleado. Era un mercenario del arte. Un criminal con su propio código de honor. Y lo más importante, con un ego herido. Era mi comodín. Un plan comenzó a formarse en mi cabeza. Un plan arriesgado, peligroso. Un plan que requería que diera un paso aún más profundo en la oscuridad antes de intentar ver la luz. Salió el sol. La suave luz indicó que mi tiempo se había acabado. La puerta de mi oficina se desbloqueó automáticamente. Era la hora. Caminé con paso firme hasta la sala de visualización. El señor Castillo estaba allí, en el mismo lugar, esperándome. ¿Y bien, Daniel?, preguntó. ¿Cuál es su decisión? ¿El arquitecto o el polvo? Lo miré fijamente. Acepto, dije con voz firme, sin dudar. Acepto el cargo. Director de operaciones clandestinas. Una sonrisa de victoria se extendió por su rostro arrugado. Sabía que era un hombre práctico. Excelente. Bienvenido al equipo, Daniel. Gracias, señor. Respondí, desempeñando mi nuevo papel. Bien, dijo él. Entonces, vamos a su primera tarea oficial. Hay un pequeño problema de logística que necesita su atención. El Vermeer, el original. Con toda esta confusión, su transporte a Singapur aún no se ha finalizado. Sigue aquí en la bóveda. Quiero que organice el envío. De inmediato. Use nuestros protocolos nivel Omega. Discreto y rápido. Era la oportunidad que necesitaba. Su prueba de lealtad sería mi ventana para la traición. Considérelo hecho, señor. Dije. Pasé las siguientes horas en mi terminal de logística, ahora con un nivel de acceso que nunca antes había tenido. Tenía el control total sobre los manifiestos de carga, las rutas de vuelo, los contenedores secretos. Creé una orden de transporte para una caja climatizada de alto valor. Destino: Singapur. Todo según el protocolo, pero en un subsistema, alteré un único dato. La dirección de entrega final. El contenedor no iría al almacén del Freeport en Singapur. Lo desvié a una dirección diferente. Un pequeño almacén de arte en Ámsterdam. A continuación, envié un único mensaje encriptado a Van der Molen. El mensaje era corto. El original del Vermeer. Como una disculpa por nuestra falta de profesionalismo y por dudar de su competencia. Considérelo un bono. Sabía que lo entendería. El Vermeer original era una jubilación de rey para él, y la oportunidad de reírse último del hombre que lo insultó. Después de que el sistema me confirmó que el contenedor con la pintura ya estaba en el aire, fuera del alcance de Castillo, fui a mi confrontación final. Entré en su sala de visualización sin ser llamado. Señor Castillo, dije, he venido a presentar mi renuncia. Se giró, furioso. ¿Qué? Acaba de aceptar. ¿Qué es esto, una broma? No. Respondí con calma. Es una renegociación de mi contrato de salida. Voy a matarlo aquí mismo, gruñó, tomando un teléfono de la mesa. Yo no haría eso si fuera usted, dije, y mi calma pareció desarmarlo. Verá, el Vermeer original no va camino de Singapur. Lo he desviado. En este preciso momento, va camino de Ámsterdam, a las manos de un viejo amigo suyo. Su rostro se puso blanco. Lo entendió al instante. No puede matarme, Castillo, expliqué, como si estuviera presentando un informe, porque en el momento en que yo desaparezca, su gran secreto deja de ser nuestro y pasa a ser suyo y de Van der Molen, y a diferencia de mí, a él no le pagaron para ser discreto. Es un criminal al que usted humilló y que ahora tiene una obra de arte de $300 millones como garantía. Lo chantajeará hasta su último aliento. O quizás simplemente venda la pintura en el mercado negro y exponga todo su fraude por puro despecho. Hice una pausa, dejando que las palabras surtieran efecto. Pero, si usted me deja en paz, a mí y a mi familia, yo desaparezco. Me borro del mapa.
y el secreto de todos los otros cuadros que tiene escondidos. El Monet, el Degas, el Cézanne, ese secreto muere conmigo. En otras palabras, Señor, me convierto en su póliza de seguro. Permaneció en silencio, un silencio lleno de odio, de furia, pero también de comprensión. Por primera vez en su vida, el gran jugador había sido puesto en jaque mate. No podía ganar. Lo único que podía hacer era no perderlo todo. Me di la vuelta y me fui. Salí de la bóveda, salí del galpón, me subí a mi coche y conduje sin mirar atrás. Pasaron meses. Me mudé a una pequeña ciudad en la costa donde nadie me conocía. Vivía una vida sencilla, con el dinero que había ahorrado. Una vida sin lujos, pero una vida. Un día, llegó una postal a mi buzón, sin remitente. La imagen del anverso era la de la pintura El concierto de Vermeer. Giré la postal. No había ningún mensaje, solo una firma, pequeña y elegante, en una esquina, la firma de Van der Molen. Castillo pensó que me había ofrecido una elección entre ser un criminal o un hombre muerto, pero olvidó que existe una tercera opción, la opción de un soldado. Y un buen soldado sabe que, a veces, para ganar la guerra, no necesitas destruir a tu enemigo, solo necesitas asegurar que sus armas le apunten a él mismo. Una destrucción mutua asegurada. No obtuve justicia, no obtuve riqueza, solo obtuve mi libertad y el silencio. Y al fin y al cabo, en el mundo del señor Castillo, el silencio es la única mercancía que realmente tiene algún valor.